Bueno, como sabéis, un agujero macular es muy clara la definición, es una abertura en el centro de la mácula, lo que se llaman agujeros maculares, acontecen del 7,8 por 100.000 habitantes y año, y dejados sin tratar, lo que sabemos, y esto es lo que pasaba hace no tantos años, vosotros sois muy jóvenes, pero hace no tantos años esto no se trataba, y dejados sin tratar, solo el 5% de ellos alcanzaba una visión de 20/50 o mejor, del 55 al 58% 20/100 o mejor, y el 40% tenían 20/200 o peor. ¿De acuerdo? O sea que, dejados sin tratar, el pronóstico visual es muy malo. Como sabéis, en este momento la técnica está muy clara, parece que está muy clara, todo el mundo hace lo mismo. Vitrectomía pars plana, en aquellos años, hace muchos años, utilizábamos el 20G, ahora nadie utiliza el 20G, todo el mundo utiliza 23, 25, 27, 32, utilizan diferentes calibres para tratar estos casos. Quitar la hialoidis posterior en el caso de que la hialoidis posterior todavía esté adherida, y quitar la membrana limitante interna. Y hasta aquí podríamos decir todos, bueno, pues todos estamos de acuerdo. La pregunta 1, ¿tenemos que quitar la membrana limitante interna? La segunda es, ¿cuánta membrana limitante interna hay que quitar? Y la tercera es, ¿provocamos algo malo cuando quitamos la membrana limitante interna? Mirad, al principio no se quitaba la membrana limitante interna. Kelly Wendell lo que hacían es quitar la hialoidis posterior, ponían gas y se cerraban aproximadamente 50-60% de los agujeros maculares, se cerraban. Pero fue el grupo de ECAL el primero que empezó a quitar la membrana limitante interna. Y quitaban la membrana limitante interna entre 3 a 4 diámetros de disco alrededor del agujero macular sin pigmentos, sin teñir. Y eran capaces de cerrar el 92% de los agujeros maculares en aquella época. Y el 77% de ellos mejoraban más de 2 líneas. Pero cuando analizaron lo que quitaban, vieron que también tenían restos de células de Miller en los restos de membrana limitante interna. La pregunta es, ¿qué es la membrana limitante interna? Como sabéis, la membrana limitante interna es la membrana basal de las células de Miller, y está compuesta de fibras de colágeno, glicosaminoglicanos, laminina, fibronectina. Pero lo que yo quería que entendierais es que es la parte más rígida de la retina. No hay otra parte más rígida de la retina. La parte rígida de la retina es la membrana limitante interna. Y esa transmite tracciones. Tiene una consistencia que está estudiada con el microscopio de fuerza atómica. Tiene una consistencia cercana al cartílago. Lo que pasa es que es muy fina. Y al ser tan fina no lo parece. Pero tiene una consistencia muy cercana al cartílago. Y hace una función especial aparte del soporte, que es transmitir las tracciones. Observad, esto es un caso traumático, y os he puesto este caso porque pienso que es un caso muy definitivo cuando yo digo esto. Observad, esto es un paciente que tuvo un impacto con un cuerpo extraño en el lado nasal, el lado temporal de la mácula, y cómo la contracción de ese tejido cicatricial del impacto fue tirando la fóvea hacia el lado temporal. Observad qué pasa cuando quitamos la membrana limitante interna. Solo se ha hecho que quitar la membrana limitante interna. Se ha vuelto dentro del ojo, se ha quitado la membrana limitante interna. Y observad cómo los vasos y la mácula se han relajado. Tenéis que entender que cuando quitamos la membrana limitante interna, y esto está estudiado, favorecemos que la retina sea más elástica, pero es más friable. Es más difícil romper la retina. Y eso probablemente puede explicar que en algunos casos aparezcan, después de los tratamientos del agujero macular, aparezcan estas roturas temporales. Probablemente es al intentar quitar estos pellizcos que pegamos a veces en las partes internas de la retina, que se producen estos agujeros que generalmente no provocan nada y no hay que hacer ningún tratamiento, pero probablemente está relacionado también de cómo la retina como pierde parte, o sea, gana friabilidad y es más fácil de romper. Pero cuando quitamos la membrana limitante interna, ¿provocamos algún efecto deleterio? Se han descrito dos, fundamentalmente, los Dönfeld y los Sänfeld. Los Sänfeld, la traducción en inglés es el engrosamiento o el edema de las fibras arcuadas de las fibras nerviosas, y fueron reportados en 2012, y un tercio de los pacientes mostraban estas líneas hipofluorescentes. Y esto parece que no tiene un efecto deletéreo en la función, desaparece generalmente entre 2 a 3 meses, y el mecanismo probablemente por el trauma directo al quitar la membrana limitante interna o por
del daño de las células de Miller. Bueno, esto se ha descrito poco, realmente en la mayor parte de los pacientes, como decía, desaparecen entre 2 o 3 meses, pero no es verdad que desaparezcan en todos los pacientes, hay algunos que permanecen más tiempo. Pero lo que se ha descrito más son los DOMFEL, que la traducción en inglés es la disociación de las filas ópticas de la capa de filas nerviosas. Fue descrita por Taglioni en Francia usando filtros azules y observaron que en el 43% de los pacientes que se les quitaba una membrana idiopática, una membrana retiniana macular, aparecían estas pequeñas estrías de aspecto ovalado y que seguían un poco el trayecto de las filas nerviosas. Posteriormente, un grupo japonés de Mitamura describió que acontecía en el 62% de los pacientes que les quitaban la membrana limitante interna en el agujero macular idiopático. Y nosotros decidimos estudiar qué pasaba con nuestros casos. Entonces, con la doctora Alcabes y otros, y la Cecilia y otros en nuestro centro, decidimos estudiar qué habían pasado en unos agujeros maculares que yo había operado durante varios años, exactamente 36 ojos que tenían agujero macular idiopático y que utilizando el OCT en faz, sabéis que es mirar desde arriba utilizando un grosor de la retina, y entonces miramos desde arriba qué acontece y vimos que en el 100% de estos agujeros maculares habíamos conseguido el cierre anatómico y que en el 100% de los casos observábamos lo que nosotros llamábamos CMDS, pues le cambiamos de nombre, no entiendo por qué, pero en vez de llamarles DOMFEL les llamábamos concentric macular spots, porque pensábamos que no era tan solo una disociación de las filas ópticas, y de hecho otros han cambiado de nuevo el nombre, les llaman inner dimpling, como ahora veremos, porque no es tan solo una disociación de las filas ópticas nerviosas. ¿Cómo obtener esto? Esto se puede obtener con todos los aparatos prácticamente, pero en principio el cirrus era el que mejor podía ver esto. Observad, este es el aspecto preoperatorio, estamos cortando, hemos hecho un bistec de unas micras, de unas 20 y pico micras por la membrana limitante interna, y como haciendo ese corte confocal vemos que aquí no hay nada, tenemos el agujero macular, pero no existe nada. Y este es el aspecto postoperatorio. Lo que hacemos es de nuevo cortar por la membrana limitante interna y, como veis aquí, cogiendo un grosor de unas 20, 30, 50 micras podéis coger, cómo aparecen estas alteraciones fusiformes en las capas internas de la retina. Bien, esto suele acontecer el primer mes. El primer mes empiezan a aparecer estas lesiones y los primeros días no las vais a ver, el paciente tiene ganas también, pero yo les hago CT al día siguiente muchas veces en pseudofáquicos, incluso puedo ver si el agujero macular está cerrado o no, pero no aparecen estas lesiones hasta aproximadamente un mes. Y luego, después de eso, aparece una remodelación de estas lesiones que aparecen en las capas internas de la retina. Pero además, y por eso os decía que no se limita esto a las capas de células, a la capa de fibras nerviosas, sino que progresivamente, este es uno de los casos que yo intervine hace algunos años, o sea, como este es el aspecto preoperatorio aquí abajo a vuestra izquierda, y cómo progresivamente aparece una disminución de la capa de células ganglionares. Entonces la pregunta es, ¿hay que quitar o no la membrana limitante interna? Porque también hay grupos que decían que no había que quitar la membrana limitante interna. Bien, Cochrane, la librería Cochrane, como sabéis, hace unos metaanálisis que intenta buscar estudios que sean estudios comparativos, randomizados, etcétera, etcétera, para ver si existe base científica para aconsejar o no hacer un tratamiento. Y lo que vio que solo había 4 estudios que habían hecho estudio randomizado, ciego, sobre todo los que controlaban el estudio, para saber si realmente era necesario quitar la membrana limitante interna o no. Y las conclusiones de este estudio dijeron que el cierre del agujero macular primario y secundario era más frecuente en aquel grupo de pacientes que le habían quitado la membrana limitante interna, que los pacientes requerían menos cirugías si le quitaban la membrana limitante interna, pero que los pacientes no había diferencia entre la visión ni cercana ni lejana, si los que habían quitado la membrana limitante interna o no. Por lo tanto, como conclusión de este estudio era que existía un más favorable pronóstico si se le quitaba y era coste efectivo si se le quitaba la membrana limitante interna a estos pacientes mejor que si no se le quitaba. La segunda pregunta es, ¿qué tamaño hay que quitar la membrana limitante interna? Estoy quitando alrededor de un diámetro de disco, la que está, aquí se ve perfectamente la membrana limitante interna como sigue teñida, pero intento limitarme a la
zona perifoveal y no intentar llegar a las arcadas vasculares. En los agujeros maculares idiopáticos, cuidado que los miopes son otra historia. Y de esa manera intentar evitar la aparición de esos dimpling, de esos hoyitos que aparecen en las capas internas de la retina. La segunda pregunta es, ¿hay que estar boca abajo o no? Bien, como sabéis, estar boca abajo es una tarea muy ardua, sobre todo para pacientes que tienen problemas de motilidad. Y incluso hubo un estudio que decía que los pacientes estaban boca abajo el 38% del tiempo. Y era el 48% del tiempo que ellos decían que habían estado boca abajo, porque les pusieron en la oreja un aparatito que medía, tenía un nivel, entonces calculaba electrónicamente cuánto tiempo el paciente hacía el boca abajo estricto. Y vio que no era más que el 48% del tiempo que el paciente percibía que estaba boca abajo. O sea que realmente el boca abajo es muy relativo. Muchos artículos dicen que el agujero macular se cierra en las primeras 24 horas, y es verdad, excepto casos que no se cierran en las primeras 24 horas, que son muy raros. El tercer problema es cuando el agujero macular es muy grande. Ayer veíamos también con vosotros un agujero muy grande, más de 700, cerca de 800 micras de diámetro mínimo. Se pueden cerrar o no. Observad como algunos grupos decían que cuando por encima de 400 micras el fallo primario estaba alrededor del 44%. Por tanto, los agujeros maculares grandes se cierran menos y tienen un pronóstico visual peor. Y existen dos técnicas que han sido descritas para el tratamiento de estos agujeros maculares grandes, que son el inverted flap, que lo describieron en Polonia, el grupo de Jeff Nowrocki, y que consiste en pelar la membrana limitante interna y meterla dentro del agujero, ¿vale? Este es el inverted flap. Y otra manera de hacerlo, me parece un poco más, vamos a llamarla agresiva, que es la del grupo de Steve Charles, que lo que hace es una retinotomía arcuata en el lado temporal de la fóvea para aumentar la elasticidad y hacer un masajito para que el agujero macular se cierre. Bueno, esto me parece un poquito más agresivo. Pero algunos autores dicen cuán importante es que los pacientes restauren la membrana limitante externa, que como sabéis forma parte de los núcleos de los fotorreceptores. Y por último, si fracasáis, ¿vale la pena operar? Y esto es otra gran discusión en los congresos. ¿Vale la pena operar? ¿Tú qué le haces cuando lo reoperas? ¿Tú qué le pones? ¿Tú aceite de silicona? Bien, lo que responde en la mayoría parte de estas mesas en las que discutimos siempre lo mismo es, uno, alargar la membrana, la disección de la membrana limitante interna. No sé hasta qué punto puede tener sentido. Dos, confirmar si la membrana limitante interna no queda ningún borde adherido al borde del agujero que provoque cierta tracción y por tanto dificulte el cierre del agujero macular. Como os decía antes, para saber si la membrana limitante interna se ha quitado o no, podéis utilizar el ENFAS. O sea, aquí se ve perfectamente el reborde con algunos agujeritos de Dönfeld. Por lo tanto, a este paciente se le había quitado la membrana limitante interna. Lo tercero es cambiar a un gas más largo, en vez de SF6 a CTSF8, por ejemplo. Y por último, poner aceite de silicona. Por último, ¿es bueno reoperar? Es decir, ¿vale la pena reoperar a estos pacientes? En este estudio, y os lo comento, yo no creo demasiado en esta historia y os voy a explicar por qué. Bien, ellos estudiaron un grupo de pacientes que tuvieron que reoperar y entonces utilizaron varias técnicas. Y lo que vieron es que lo único que les marcaba si el agujero macular se cerraba o no, o tenía mejor visión o no, era aquellos agujeros maculares que en el OCT tenían una copa de fluido alrededor del agujero macular. La verdad es que si vosotros cogéis, y esto hacéis la prueba, vosotros id al OCT y entonces coged una línea, veréis el agujero macular y a lo mejor os sale así. Coged 20 micras para arriba y a lo mejor os sale así. Por lo tanto, es muy relativo. Y esto es lo que os quería comentar sobre el agujero macular. Si tenéis alguna duda o algún comentario o algo que no sea, bueno, que no estéis de acuerdo, estaré abierto a vuestros comentarios. Gracias.